Buenas tardes, mi nombre es Yabri Marcela Gil Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre mi maqueta que hice de la neurona bipolar. Neurona bipolar. La neurona bipolar es un tipo de célula que se caracteriza por tener dos prolongaciones, un axón y una dendrita. Las neuronas bipolares son principalmente sensoriales y especializadas para la transmisión de señales nerviosas que provienen de sentidos específicos. De este modo, forman células muy importantes en la recepción de estímulos olfativos, gustativos y auditivos. A su vez, también forman partes de las funciones vestibulares. Partes. Las neuronas bipolares son aquellas que presentan un cuerpo celular alargado, donde cada uno de sus extremos posee una única dendrita. Este tipo de células se hallan en los ganglios espinales cuando están en su estado embrionario. Estas células se caracterizan pues por presentar dos ramificaciones externas al soma o cuerpo neuronal. Los axones de las neuronas bipolares se encargan de realizar funciones de transmisión de información, mientras que las dendritas llevan a cabo los procesos de captación de información provenientes de otras neuronas. El núcleo de las neuronas bipolares. A diferencia de las neuronas unipolares, se encuentra ubicado en el centro. A cada uno de sus lados contiene una ramificación. En un lado el axón y en el otro la dendrita. De forma general, las neuronas bipolares son aferentes, es decir, se encargan de transmitir información desde los sentidos hacia el sistema nervioso central. Funciones y características. Las funciones son transmitir señales nerviosas. Ellas trabajan con receptoras y emisoras. Son capaces de transmitir información de señales nerviosas hacia otras neuronas o células del sistema nervioso. Envían información desde la periferia. Este tipo de neurona consiste en captar información desde los órganos sensoriales y transmitirla hacia regiones encefálicas. Las neuronas bipolares destacan por enviar información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Poseen una forma alargada. La morfología de las neuronas bipolares se destaca por resultar levemente alargada. Así pues, a diferencia de las neuronas unipolares por su forma redondeada y las neuronas multipolares por su morfología estrellada. Prolongaciones separadas. Las dos prolongaciones, el axón y la dendrita, se encuentran separadas entre sí. El axón se ubica a un lado del soma y la dendrita se localiza del otro lado. Involucradas en procesos sensoriales, las neuronas bipolares resultan ser imprescindibles para la transmisión de información sensorial del organismo. Ellas se hallan en varios organismos sensoriales y transmiten información sensorial del organismo. Puede ser como del oído, olfato o vista. Pocas habituales. Este tipo de neuronas, a pesar que son muy importantes para transmitir información sensorial, son pocas en el sistema nervioso del ser humano. De hecho, las neuronas multipolares son más abundantes que ellas. Localización. Las neuronas bipolares se encuentran en diferentes regiones del sistema nervioso como del organismo. Muchas de estas se pueden encontrar en la retina del ojo. En la retina del ojo se encuentran localizadas en el intermedio de la misma. Las dos terminaciones que poseen las neuronas bipolares, axón y dendrita, se conectan directamente con las células fotorreceptoras. También se puede encontrar en el epitelio olfatorio. Esta es una región de la nariz que está formada por células receptoras olfatorias. Estas células resultan neuronas bipolares que envían sus axones hasta el cerebro. También en el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestibular es un nervio que se ubica en el oído interno. Su función es el equilibrio, pero no el equilibrio de la persona, el equilibrio de los sonidos y eso, del oído. Está conformado por varias ramas que provienen de los canales semicirculares que se unen formando el nervio vestibular para seguir avanzando y salir a través del conducto
auditivo interno. Las neuronas tienen dos prolongaciones, en una se va a concentrar las dendritas y en la otra se va a emitir la información. La sinapsis química. La transmisión química ocurre en la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica o emisora a la célula postsináptica o receptora. La sinapsis generalmente se forma entre las terminales axónicas de la neurona emisora y el cuerpo celular o las dendritas de la neurona receptora. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo cual que permite hacer sinapsis con varias células presinápticas. De este mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de las muchas presinápticas o emisoras diferentes. Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay muchas vesículas sinápticas. Estas son esferas membranosas llenas de moléculas de nuestro neurotransmisor. Hay un pequeño espacio entre la terminal de la neurona presináptica y la membrana de la postsináptica. Este espacio se llama espacio sináptico. Cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona los canales de calcio activados por voltaje de la membrana celular. El calcio que está mucho más concentrado afuera de la neurona que dentro, entra a la célula. El calcio permite que las vesículas sinápticas se funden con la membrana terminal axónica, con lo cual se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico. Sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, a diferencia de la sinapsis química, existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la información de un canal llamado la hendidura, que permite que la corriente fluya directamente de una célula a otra. La sinapsis eléctrica tiene mayor velocidad que la sinapsis química. Algunas sinapsis son eléctricas y químicas. Estas son sinapsis. La respuesta eléctrica ocurre antes que la respuesta química. ¿Cuáles son los beneficios de la sinapsis eléctrica? Por un lado, son rápidas, lo que podría ser importante por decir que un circuito que ayuda a un organismo a escapar de un depredador. Además, la sinapsis eléctrica permite la actividad sincronizada de grupos de células. En muchos casos puede llevar corriente en ambas direcciones, de forma que la despolarización de la neurona postsináptica producirá la despolarización de la neurona presináptica. ¿Cuáles son las desventajas de la sinapsis eléctrica? A diferencia de la sinapsis química, la sinapsis eléctrica no puede convertir una teoría de una neurona en una señal inhibitoria en otra. En términos más generales, carecen de versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales que vemos en la sinapsis química. El impulso nervioso. Impulso nervioso o eléctrico. Es una señal que transmite de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. ¿Cómo ocurre el impulso nervioso? Esta señal que genera las neuronas se pueden llevar a cabo gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en el interior de la misma. Te explico cómo ocurre. Primero, la neurona con su polaridad interna negativa se mantiene en reposo, lo que se conoce como potencial en proceso. Luego se realiza el intercambio de sustancias entre la neurona y en el exterior de lo que se conlleva y que la polaridad de la neurona cambie, convirtiéndose en positiva y activándose el potencial de acción. Y que cuando el impulso nervioso termine de recorrer la neurona, que la membrana donde se generó,
No, ya esto lo voy a dejar así, lo recorto, bueno, lo pego y... Neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por vesículas de la neurona presináptica y atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Principales neurotransmisores y sus funciones. La lista de neurotransmisores conocidos ha ido aumentando desde los años 80 y en la actualidad se conocen más de 60. Varios de ellos son la serotonina. Esta hormona es comúnmente conocida como la neurona de la felicidad, por lo que los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y obsesión. Pertenece al grupo de las indolaminas. Dopamina. Este es otro neurotransmisor más conocido porque está implacando en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también se encuentran la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. Endorfinas. Algunas de las funciones de las endorfinas son promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunitario. Por eso de que cuando corres, cuando practicas algún ejercicio te sientes más animado y energético. Pues esto se debe a las endorfinas. La adrenalina es un neurotransmisor que se desencadena mecanismos de supervivencia, pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alertas y activados porque permite reaccionar en situaciones de estrés. La adrenalina cumple tanto funciones fisiológicas como psicológicas. Las fisiológicas podrían ser la regulación de la presión arterial o el ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas. Y psicológica nos ayuda a mantenernos en alerta y ser más sensibles a cualquier estímulo. La noradrenalina o norepinefrina. La adrenalina está implacada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira y el placer sexual. El desajuste de la noradrenalina se asocia a la depresión y la ansiedad. El glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. Es especialmente importante para la memoria y su recuperación, y es considerado como el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. De algún modo, estimula varios procesos mentales de importancia esencial. Los investigadores afirman que este neurotransmisor presenta el 80 y el 90% de la sinapsis del cerebro. El exceso de glutamato es tóxico para las neuronas y se relaciona con enfermedades como la epilepsia, el derrame cerebral o enfermedad lateral amiotrófica. GABA actúa como un mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente destruido de las neuronas del córtex y contribuye al control motor, la visión, regulación de ansiedad y entre otras funciones corticales. Acetilcolina.
Como curiosidad, este es el primer neurotransmisor que se descubrió. Este hecho ocurrió en 1921 y el hallazgo tuvo lugar gracias a Otto Lewin. Es un biológico alemán ganador del Premio Nobel de 1936. La acetilcolina, ampliamente distribuida por la sinapsis del sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. Algunas de las funciones más destacadas de este neuroquímico participa en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia, en los procesos de memoria y asociación. Clasificación de los neurotransmisores. Los tipos de neurotransmisores pueden clasificarse a partir de estas categorías, cada uno de los cuales engloba varias sustancias. Amina. Son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, como por ejemplo la triptófano. En este grupo se encuentran norepinefrina, epinefrina, dopamina y la serotonina. Aminoácidos. A diferencia de los anteriores, que derivan de distintos aminoácidos, estos son aminoácidos. Por ejemplo, el glutamato, GABA y aspartato o glicina. Purinas. Las investigaciones recientes indican que las purinas, como el adenosintrifosfato o la adenosina, también actúan como mensajeros químicos. Gases. El óxido nítrico es el principal neurotransmisor de este grupo. Péptidos. Los péptidos están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. Por ejemplo, las endorfinas, las dinorfinas y las taquiminas. Estrés. Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina. Y bueno, es todo sobre la neurona bipolar. Muchas gracias por su atención.